Bienvenidas sean, aves viajeras, a este nuevo capítulo del libro Chamán Ladino Volumen 5, El Neojicarero. Vamos a comenzar a dar lectura a el capítulo número 4, el comienzo de la enseñanza del nuevo ciclo neotolteca. Todos podemos ver. Indudablemente que todos podemos acceder a nuestros neurocircuitos superiores y ver. Siento que el implante o chip etérico de la mente ego se incrusta en el lado derecho del cerebro para que no accedamos a nuestras capacidades suprasensorias y no manejemos el punto de encaje a voluntad. Peyotito es un súper date cuenta, es cierto. Pero si no tienes la instrucción precisa, no pasa de eso. Te das cuenta y luego te vuelves a dormir. Vuelves a caer en las rutinas y estupideces como Homo sapiens cotidiano. El Homo roboticus es tan predecible, tan habituado a su granja humana que es fácil determinar cómo vivirá y cómo morirá. Simplemente como una máquina llena de hábitos y sin nada de energía acumulada. De hecho, muchas ocasiones muere hasta endeudado, como el caso de los que contraen pactos con entidades bajoastrales o de otros pisos, como el caso de los que de otros pisos superiores. El humano común solo muere como una máquina. Toda su vida es un cuadro pintado que está repitiendo hasta el cansancio, solo para morir mecánicamente. Toda su vida y sus sucesos son solo de un tipo de mecanicidad tremenda, y a menos que haga arduos esfuerzos, por más plantas de poder que coma, no saldrá de su propia mecanicidad. Y uno solo puede salir de su propia mecanicidad enfrentando a sus propios egos. Me había separado de toda tradición indigenista, porque notaba que los egos guachicoleros la regían. Los espíritus rezagados e incluso la tradición del camino rojo la movían. Extraterrestres nocivos para sus conveniencias. Corrijo. E incluso la tradición del camino rojo la movían extraterrestres nocivos para sus conveniencias. No había escapatoria por los senderos prehispánicos. Solo eran trampas de alimentario. Ni los toltecas modernos se sustraían. Tenían trampas y más trampas que apuntaban al laberinto multidimensional de los dioses inorgánicos, los seres incorpóreos, más poderosos de la granja cósmica y los más peligrosos para alguien que estaba acumulando energía fina, que contrario a lo que piensas, eran muy pocos humanos los que se daban cuenta que podían producir finas y sutiles energías que si no eran cuidadas dentro de uno, podían ser alimento también. Pocos humanos podían generar energías finas y acumularlas, y cuando lo lograban, no faltaba el ego comelón o incorpóreo disfrazado que les propusiera donar su energía. Muchos incorpóreos se posaban sigilosos y sin hacer ruido entre las piernas de gráciles féminas máquinas, que sin saberlos les servían. Casi todos los chamanes y otros maestros caían presas de los incorpóreos por 3 vías: sexo, dinero y pseudopoder. Los incorpóreos dirigían a los chamanes hace milenios. Los nahualis, en cambio, eran una élite no muy conocida ni siquiera por los propios chamanes. Pero sin lugar a dudas, también habían sucumbido a los poderosos seres incorpóreos de los pisos superiores al nivel de los aliados que era propiamente el Olam Yetzirah de los cabalistas. La granja humana ni siquiera podía atisbar el nivel de Yesod macrocósmicamente. Por ello, no podía ver la gran maquinaria del universo y su flujo de leyes precisas superiores a las leyes humanas. En el universo, la energía era la moneda cósmica y las peleas por la energía fina eran fuertes. Uno tenía que tener un convenio con un grupo de humanos conscientes para defenderse de los ataques de los seres incorpóreos, que como cosa curiosa, me daba cuenta que tenían blindados todo el chamanismo y las religiones. No dejaban que ni una sola oveja se les fuera porque eran necesarias para esquilarlas de tiempo en tiempo. Los predadores guachicoleros eran muy listos. Por lo menos, los últimos 3 a 5 millones de años pasados nos habían estado depredando sistemáticamente. Eran egos alienígenas muy inteligentes que se movían parecido a la conciencia de colmena. Dominaban toda la tradición chamánica hacía siglos. Se hacían venerar como dioses, pero Tlaloc, Huitzilopochtli y todos los dioses prehispánicos, así como los dioses de los demás caminos, eran simples
simples predadores energéticos del nivel bajo astral. Usaban solo formas astrales creadas por los pensamientos de los pueblos. Sin embargo, la inteligencia que las animaba no era humana ni terrestre. Era anti-energética para nosotros, y para ellos nosotros éramos simplemente la comida. Como te he referido, a pesar de conocer cientos de personas que han comido el jicuri, no encontré muchos despiertos, acaso uno o dos, que se habían dado cuenta del show de los Inors. Había Inors finos que no les gustaban las emociones burdas y tóxicas propias del alimento de los guachicoleros voladores. Sin embargo, se alimentaban de las emociones del amor hacia tu dios de la alegría, a tu dios de las procesiones y fiestas para el santo patrono. Nada de eso era real, solo eran formas colectivizadoras para drenar energía masivamente. Todos los eventos masivos siempre tenían a los predadores energéticos, ahí supervisando la ordeña. Los lagartijos no perdían el tiempo. Sabían cómo mantenernos domesticados desde las altas alcurnias políticas. Tan solo era liquidar a unos cuantos de ellos para desbaratarles el sistema. Pero por curioso que parezca, a nadie le interesaba ser parte de un ejército de humanos despiertos. La mayoría quería el camino fácil o los peyotitos fáciles. Pero no querían trabajar sobre sí mismos nada. No se daban cuenta del acecho y que estábamos en plena guerra y eran las gallinas por las cuales se disputaba el campo de batalla. Los salmones simplemente iban cuesta abajo sin detenerse. A pesar de su naturaleza, Los salmones simplemente iban cuesta abajo sin detenerse a pensar que su naturaleza era ir contra la corriente del río. Descubrí, sin embargo, que había niños que podían ver y se sustraían de la hipnosis yaldabaótica. Eran los pocos, pero al verlos entre la multitud de padres robóticos, tuve una ligera esperanza y una clara señal. Tenía que dejarles algo por escrito para que mantuvieran la esperanza de la creación de un círculo de humanos conscientes, Tenía que dejarles algo por escrito, para que mantuvieran la esperanza de la creación de un círculo de humanos conscientes que luchaba contra los propósitos sórdidos de los intereses creados. Claro, al principio no conocía la ley de la masa, pero al hablar de creación de ecualdeas, algunas personas empezaron a interesarse del cómo era posible que a un simple pueblerino como yo pudieran ofrecerle lugares para la creación de ecualdeas de arte consciente y de desintoxicación de los programas ego. Era como oponerse al virus mundial, al verdadero bicho y no al bicho inventado de Covidio, que era una farsa total por parte de los políticos para mantener a las ovejas en el redil. Parecía que por todos lados del sistema, la cárcel perceptual tenía agujeros muy grandes para escapar en manadas literalmente, pero las ovejas humanas se habían acostumbrado a su territorio, en el circuito 2, a su país y a su planeta, que de todas maneras no era nuestro planeta, sino que lo regían los dioses incorpóreos. Ellos eran los amos, el hombre solo alimento, nada más. Claro, el chip implantado de importancia personal les funcionaba bien. ¿A quién no le gusta ilusionarse con reencarnar miles de veces todo máquina y que a pesar de ello tendrá evolución un día sin hacer nada? Es lo mismo que sucede con las drogas psicodélicas. Piensan que esos viajes son ver o salirse de la Matrix. Para mí, salirte de Matrix es ver que eres alimento y sacar a rastras tu cuerpo físico, energético y astral de la comedera colectiva. Claro, todo esto me lo enseñó Mezcalito silenciosamente, pero Mezcalito también estaba en manos de chamanes que alimentaban a sus inorgánicos. Y allí el nivel de pelea era diferente al de la granja humana, porque en la granja era una cosa, pero en las plantas de poder era otra cosa muy diferente. Literalmente sabían que te salías del sistema y les declarabas la guerra a los negrillos. Fue Mezcalito quien me enseñó a ver y los procesos del punto de encaje. Luego fui comprendiendo a solas que era una enseñanza muy precisa que les daba a muy pocos. Los demás se contentaban con cambiar la planta por dinero o usarla para alimentar inorgánicos con sus rituales. No se sustraían. Por eso se me hacía extraño, porque yo había salido con Mezcalito y todos los que conocí se habían quedado a pesar de haber comido peyotito varias ocasiones. Concluí que se necesitaban más que plantas para ver, que solo proporcionaban avistamientos del nahual,
y si no sabías caminar por allí, esos avistamientos eran peligrosos. A lo sumo, terminaba siendo comida energética de algún predador del siguiente piso que te viera como un buen aperitivo vitaminado de energía fina. Mis 2 hijos veían la energía, y al menos los orientaba para que no fueran parte de la granja humana. Yo quería salvar a todos, pero los egos en ellos no me dejaban. Simplemente un día acepté que este tipo de conocimientos eran para un número muy reducido de la humanidad. Mezcalito no era para todos. Los que lo depredaban les llamábamos los 15, los mercenarios de las plantas, los padrotones del peyote, los que fingían ser conscientes y nomás eran máquinas al servicio de otros egos que ni cuenta se daban ellos mismos. Todos estos 10 años pasé comparando mis notas y no encontraba parecido, salvo en un doctor llamado John Lilly, que usaba cierta terminología científica como la autoprogramación, los programas egos, entre otras palabras interesantes. Sin embargo, tenía que anotar que hasta esta fecha ningún nahualista ni tradicionalista en mi país hablaba de la conservación de la energía sexual como clave precisa para ver, ni tampoco compartían ejercicios de cómo sublimar la energía sexual, y los egos se alimentaban mucho de nuestra energía del yesod microcósmico. Y puedo asegurar que el saber guardar y multiplicar la energía sexual es la base del ver, por ende todos podemos ver. Si sabemos cómo recanalizar nuestra energía sexual, entonces las plantas van tomando su lugar. Las plantas de poder son detonadores, sí, pero la energía sexual es la gasolina que propulsa todo el cohete al espacio. Las plantas de poder por sí solas no pueden hacer todo el trabajo. Y aparte, caen en mano de gente demasiado primitiva, atada a ideas viejas de los circuitos inferiores que no llevan a nada, salvo a más depredación. Hoy en día estoy tan seguro que todos podemos ver con nuestros esfuerzos conscientes y lograr llegar a ensoñar, que es una maestría más adelantada. Sin embargo, yo prefiero señalar el ver como la base misma de toda la neotoltequidad. De lo contrario, nos puede pasar como a Ouspensky. Mucho intelecto, mucha teoría, pero muy raquítico su ver. Nada de neurocircuitos superiores, salvo contadas ocasiones que los obtuvo estando cerca de Gurdjieff, para luego caer enseguida ya como maestro del cuarto camino, de los cuales hay muchos hoy en día traficando con conocimiento prestado, sacado de libros, pero ninguno ve realmente la energía. Lo que encuentras del cuarto camino son copias de lo que dijeron otros, de lo que escribieron otros, de lo que supusieron otros. Pero en medio de toda esa jungla de desinformación, todos omiten el ver. Por ello, es necesario que entiendas que dentro de la neotoltequidad, el ver es muy necesario para que no te engañen los maestros y demás merolicos traficantes de la New Age, así como dandies de las plantas que pululan por doquier, y unos son muy astutos y usan a sus huachicoleros inors para trabajarte y hacerte creer en sus maravillosos CDs, cuando todo lo que tienen es prestado por los seres inors para que les creas. Y si crees que estamos ya viendo cuatro camino, ni siquiera hemos empezado. Ni siquiera hemos comenzado lo básico de dicho sistema. Y aún nos falta mucho que ver. El trabajo de desarrollo evolutivo psicológico esotérico con el tarot neotoltec, donde rápido nos ubican como 15 a todos los que no somos magos autoconscientes. Obvio, ningún humano en su juicio sano robótico aceptará ser un 15 externamente. Es natural. Estamos tan llenos a tope de la mentira como emoción negativa que nos mentimos a nosotros mismos de manera tan automática y creemos esas mentiras compartiéndolas con los demás. Pero al ver, nada se le escapa. Aunque tú perjures que eres un iluminado, un brujo fino que ve puede ver claramente que eres un 15. Hay chicos y chicas preguerreros que apenas encuentran un 15 caído o una 15 y rápido se enamoran y proyectan sobre ellos a su príncipe azul, y a las pocas semanas andan sufriendo como con su 15 por amor. Pero lo más chistoso es que ni ellos mismos conocen el amor. Le llaman amor al circuito 4 sociosexual. Confunden el amor con un montón de pendejadas emocionales propias de los homorobóticos, y aún así sufren por ese amor, cuando todo es solo mera mecanicidad.
El 90% de la humanidad en su estado actual, pese a sus grandes novelas y escritores, no tienen ni la más remota idea de lo que es el amor. Ni siquiera una madre que tiene a su hijo conoce el amor. Solo conoce el proceso de dar a luz y todos los demás rasgos primates que conlleva el sentir por la criatura emociones porque ha salido de su vientre. Como cualquier animal mamífero, la hembra muestra ciertas reacciones programadas en sus circuitos inferiores. Pero es raro encontrar el amor sublime en las madres, solo amor condicionado. Puedes observarlo. El tener hijos es solo de manera mecánica, por una ley del universo y su conservación. No de la especie humana, sino de la conservación de otras especies que viven en bandas o frecuencias superiores a la humana. Si pudieras ver el cuadro humano realmente desde los pisos superiores, te darías cuenta que somos como animalitos nada más, que tus modelos, tus presidentes, gobiernos y demás son solo una especie de muy primitivos humanos que juegan al supuesto poder, pero que morirán tan máquinas como sus borregos. Por eso, ver es muy importante, pero no puedes ver si no tienes energía sexual acumulada y nomás te la pasas dándosela a los egos de las féminas y de los machos. Así jamás tendrás energía para estabilizarte en la conciencia de sí, ni para ver nada del Nahual. El Nahual está justo frente a ti. Lo desconocido y sus multidimensiones están justo frente a ti. Pero no tienes tus ojos energéticos para ver las verdades de la multidimensionalidad o Nahual. Estás con tus ojos etéricos cerrados, nada más en el cascarón físico. De allí el nombre de Qlipots que dan los cabalistas al mundo de Malkuth, porque en Malkuth las clifas invaden los huevos luminosos y se alimentan de estos. Y cuando te das cuenta de las Qlipot, te das cuenta que a ti también te mantenían como una cáscara. Creo que es un verdadero choque consciente el darte cuenta que eres alimento para otras razas superiores en el universo, porque adquieres otra dimensión de la vida. Si te dejas comer, ya valiste. Tienes que escapar y no esperar que los demás quieran escapar contigo. Ya es muy osado intentar crear un grupo para escapar del alimentadero. Ese grupo tiene que mantenerse al margen de la Matrix. Es un grupo secreto. Los agentes Smith no deben saber de él, aunque harán todo lo posible por disgregarlo, separarlo, con las emociones tóxicas de los miembros. Pero el Nahual siempre nos pone en orden. Por Nahual entiendo a un humano cristalizado en los grados 5, 6 o 7 dentro de la escala Gurdjieff. Y no me refiero a los hechiceros pasús y su torcido nahualismo oscuro de volverse animalitos. Eso es solo proyección de la hechicería 15 de los egos para captar ovejas y perpetuar su parcela. Según Nahual y Siquio, todo el nahualismo era diablero 15, hasta la llegada del inquilino al linaje de don Juan Matus. Pero aún así, el inquilino era otro depredador más, uno muy fino, antiquísimo, viejo y poderoso de los varios inorgánicos poderosos que había en aquellos ayeres, y de los cuales aún abundan. Inors pterodactylus los clasifico yo, ya que son una especie de egosaurios con conciencia de sí que cristalizaron su propio astral y aún siguen depredando la granja humana de maneras ingeniosas, solo que sus cuerpos físicos ya no existen, y no les queda de otra que subsistir con el humanero. Sin embargo, algunos sauros sapiens logran mutar y de cierta manera aunarse a nuestro huevo luminoso y adquirir un molde astral parecido al nuestro para seguir vivos. De hecho, hasta donde he investigado, algunos de ellos han podido colarse al tonal colectivo y hacerse de cuerpos físicos y manejarlos. Esto lo hacen los voladores y algunos saurios sapiens que también no son propiamente de este planeta, porque hay Inors de este planeta y otros que son oleada de vidas que vienen de otros planetas pero se estancaron en su evolución y se quedaron en un nivel suprafísico. A veces denomino seres suprafísicos a los inorgánicos, porque muchos de ellos tienen cuerpos sutiles, suprafísicos, con mayor soltura y poder que nuestros cuerpos físicos drenados. Pero cuando el tonalito aprende a generar energías finas, hasta los seres suprafísicos tiemblan. Ver no es fácil, requiere arduo esfuerzo, y todos quieren ver fácil. Tal vez por eso muchos acuden a tanto charlatán de plantas, porque obtienen un momentáneo atisbo y con eso se conforman. Pero nadie en las plantas les dicen que son alimento.
luego se acaba el negocio New Age. Por ello, aprender a ver es de básicos. Claro que es algo difícil, es un arte consciente, pero puede desarrollarse. Entiende esto. Todos podemos ver y atestiguar los mundos del Nahual, la segunda atención, pero hace falta mucha energía fina y guardar mucha energía sexual. De lo contrario, no hay ver así de simple. Y cerramos micrófonos. Desde la cabina cuántica atemporal nos despedimos. Ave Rosa Azul.